Hola Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Llama, ¿qué tal? Bien. Muy Aquí, bien. pues mira, venimos a hacerte la entrevista y nada, si te parece bien, empezamos. Vale, cuando tú quieras, sí, vamos a ¿Vale? hablar. ¿Hoy qué toca? Hoy toca craneopatía, Vale, ¿vale? perfecto. Así que nos vas a ilustrar con tus Muy bien. conocimientos, ¿vale? Así de cara también al seminario de diciembre, así también podemos tener un poco más de ideas de lo que podemos encontrar en craneopatía. Vale, Bueno, pues perfecto. primero de todo, ¿podrías contarme un poco sobre tu formación, experiencia como kinesiólogo y osteópata? Vale, bueno, en principio yo empecé hace muchos, más de 20 años con kinesiología, ¿vale? En ese camino, pues la forma en que me la enseñaron, la forma en que me lo transmitieron, pues quedó un poquito en el de lado, ¿no? Tenía Ujú. muchas dudas, tenía mucha incertidumbre. Era como que en aquel momento todo lo que hacía, todo lo que era kinesiología, todo valía, ¿no? Todo servía. Pero después con el tiempo te vas dando cuenta que, claro, que no siempre o no todo en kinesiología sirve, ¿no? Y entonces al final yo empecé a buscar más fiabilidad, más resultados, no que solo funcionara en algunos pacientes, sino que funcionara en la mayoría de pacientes. O sea, no Vale. solo que no funcionara en 2 pacientes de cada 10, sino en 8 o 9 de cada 10. Y entonces eso me hizo pues buscar pues una línea más americana, una línea más paralela a lo que es la neurología funcional, paralela más a lo que es el trabajo con el sistema nervioso, con el metabolismo, con el sistema inmune, con la parte endocrina. Y entonces, a partir de ahí, pues todo ese bagaje que yo tenía de osteopatía, tanto en consulta como en formación, como a la hora de también enseñar, ¿no? Ujú. Me llevó pues a simplificar mucho el trabajo y siempre he querido yo como, ¿por qué si algo lo puedo hacer en muy poco tiempo? ¿Por qué esperar 2 o 3 sesiones, ¿no? En este caso. Y eso me llevó a incluir pues, esta forma de trabajar el cráneo, que es una forma muy diferente al que se trabaja en osteopatía, ¿vale? Que es como un trabajo más de escucha, un trabajo más de trabajar con las mareas, trabajar con el ritmo sacrocraneal. Aquí se trabaja con patrones, con una forma muy, muy rápida de trabajar con patrones específicos del cráneo y que puedes evaluar, como yo digo siempre, ¿no? En tiempo presente y evaluar los resultados al momento, en este caso. Ujú. Y eso me hizo, pues bueno, especializarme en una kinesiología que en aquel momento pues yo tenía muchas dudas y que a día de hoy es como una pequeña cruzada que también tenemos en la escuela de enseñar una kinesiología con un estándar totalmente, ya no europeo, sino mundial, en el que realmente podamos que sea realmente fiable, con una evidencia clínica, con una evidencia científica de todo lo que hacemos en este caso. Vale, ¿no? Muy interesante esto que cuentas y claro, teniendo en cuenta de los años que llevas y todo ha ido evolucionando y a nivel científico, médico, todo evoluciona muy, muy rápido, más de lo que nos parece. Lo que has comentado también a nivel de, que, bueno, te especializaste más hacia nivel americano. El hecho, los americanos son muy así, ¿no? De buscarlo eficiente en cuanto menos steps, bueno, en cuanto menos pasos, mejor, ¿no? Bueno, me ha resultado muy, muy curioso. Y pregunta, ¿qué es lo que te motivó a ti a entrar en esta área de la salud? Bueno, como siempre, ¿no? Uno tiene su noche oscura del alma, sí, todo tiene su bache, ¿no? A veces buscas, en ese momento buscas una puerta salidas, ¿no? En aquel momento. Y bueno, me fui encontrando diferentes, como usuario, me fui encontrando diferentes puertas cerradas, bueno, fisioterapia, incluso osteopatía también, e incluso acupuntura, muchas cositas que hacía en ese momento, pero que no me ayudaron a superar ese diagnóstico médico que tuve. Ujú. Entonces, en aquel momento, pues bueno, pues algo que me cambió mucho la vida fue la kinesiología en aquel momento. Y donde no habían llegado otras terapias, esta terapia me permitió pues poder salir de ese bache, poder realmente pues, bueno, pues a día de hoy ser totalmente asintomático, a día de hoy pues hace 20 años que no me hago una radiografía de espalda
Y en aquel Oh, momento, pues, el pues qué diagnóstico... envidia. Y no, el diagnóstico del trauma en aquel momento era que me iba a quedar en silla de ruedas. O sea, imagínate el Wow. diagnóstico que tenía. Pero bueno, fue... Y realmente fue encontrar algo que para mí en ese momento fue la llave para, ya no solo para dedicarme y especializarme, sino también para mí, a nivel personal, para encontrar soluciones, en este caso. Digo, guau, pues brutal encontrar esa llave que te cambió la vida por completo, evidentemente, porque si no, wow. Bueno, te quedas ahí, Sí, si sí, no. no, no, no. Y bueno, otra pregunta. ¿Cuál es tu enfoque principal en el tratamiento de los pacientes? El paciente. El paciente, vale. Es Sí, el sí, centro, sí, ¿no? sí. Sí, o sea, al final, igual que estamos ante una sociedad que está polimedicada, polisuplementada, eh, eh, polialimentada, ¿vale? Al final todo es poliestimulada, todo, ¿no? Al final, claro, pacientes vienen con 4 o 5 diagnósticos, o 3, o cuál peor, o cuál... Entonces muchas veces, al final, yo siempre digo, te vamos a tratar a ti y como consecuente vamos a tratar todo lo que te pasa. Entonces, no, en vez de buscar recetas, en vez de buscar tratar síntomas y que los tratamos, porque al final el equilibrio no está en enfocarte en el síntoma, ni el equilibrio está en enfocarte en la persona. El equilibrio está en enfocarte en las dos cosas, encontrar un equilibrio entre la persona y lo que generó en la persona el síntoma. Y así es como al final, pues tratando a la persona en su globalidad, teniendo en cuenta ese hilo conductor, ¿no? Que es el síntoma, que es la patología, nos lleva a encontrar realmente el desequilibrio que tiene la persona, ya sea Claro. pues, a diferentes niveles, porque al final, bueno, es el físico que se expresa, pero es el alma que se expresa a través del físico. En ese Y caso, además, el componente exterior de la sociedad pues no ayuda. Al final, ponemos parches, ¿no? Muchas veces con las medicaciones o los suplementos, en vez de mirar realmente lo que nos está pasando y de dónde nos viene. exacto, exacto. Yo siempre digo que la enfermedad es una cuestión de ritmo y es una cuestión de encontrar tu ritmo en la vida, tu ritmo, tu lugar en la vida, tu ritmo en la pareja, tu ritmo en el trabajo, tu ritmo con tus hijos y a la vez también es un tema de relación, ¿no? En relación con uno mismo y relación con el mundo. Entonces, a partir de ahí, y conocimientos, ¿no? Porque al final, si como digo yo, si como chatarra, pues mi relación con mi alimento, mi sistema digestivo, pues al final es una consecuencia, ¿no? Si como diferente, ¿no? O como un cierto equilibrio, una cierta calidad, pues se nota en ese caso. Y bueno, y ahora pues te has presentado un poco y por Mm. si alguien pues no, aún no te había escuchado aún o quién eres, pero como hoy vamos a hablar de cranopatía, vamos a adentrarnos ya en el tema, ¿vale? Entonces, Vale. mi primera pregunta es, ¿cómo integras la cranopatía en tu consulta? Wow, a mí yo sí hago algo que o sea, muchas veces cuando uno está en el lugar de querer aprender algo, parece que tiene que dejar de hacer lo que ya hace, ¿no? Entonces, el momento en que nosotros introducimos la craniopatía en consulta es para que uno potencie todo su tratamiento, ya sea un tratamiento desde la PNI, un tratamiento desde la acupuntura, un tratamiento desde la osteopatía misma o Ujú. desde la postología, simplemente, o la odontología, ¿no? En este caso. Entonces, el tratamiento de craniopatía es un tratamiento que te puede abarcar 5 minutos Vale. de consulta. Pues, ¿eso qué quiere decir? Que no te, o sea, no te hipoteca, ¿no? Todo lo que estás haciendo hasta ahora. Al contrario, te va a potenciar. Al final es como digo, bueno, ajustas cráneo, recolocas el cráneo, recolocas todo el tema de meninges y claro, todo el resto, estás trabajando a nivel del sistema nervioso central, estás trabajando a nivel de la sala de máquinas, como digo yo. Entonces, a partir de ahí, todo el periférico, toda la columna, todo el sistema craneosacral va a empezar a funcionar correctamente. Y, por tanto, es algo que es una de las primeras cosas que hacemos en consulta porque te limpia todo. O sea, te limpia muchas cosas. A lo mejor adaptaciones, tensiones que puedas tener en columna, problemas de hombro, problemas de oclusión, problemas también de bipedestación, también de ergonomía, ¿no? Entonces hay muchas cosas que te va a colocar muchas cosas que no que a veces puede ser corrigiendo cráneo solucionar el problema y otras muchas veces corrigiendo cráneo facilita que el terreno pueda solucionar el problema. En este caso, el terreno es la persona.
Es muy interesante esto que nos cuentas porque, claro, la cabeza es, bueno, es nuestro parte, bueno, de las partes más importantes del cuerpo y que si solo tocando el cráneo y como tú le llamas, la caja de máquinas, am, ya con esto vas solucionando, es muy Ujú. fuerte este descubrimiento. Cómo es el cuerpo humano, ¿no? Que tocando ciertos puntos tú al final puedas solucionar un problema que alguien arrastre durante mucho tiempo o que le aplanes el camino para que pueda solucionar los otros problemas de salud que tenga. Mm. Sí, solo hay que ver, por ejemplo, que el cráneo es una de las estructuras más, o la estructura más protegida del cuerpo, ¿no? Ujú. Así, podemos decir que incluso más que el corazón. ¿Vale? Entonces, el cerebro está dentro del cráneo, el cráneo es una estructura, es como un casco, y después dentro están ahí todo lo que son las meninges, que son las membranas, que también es como el aparato de ese sistema de tensión recíproca que va a compensar todas las tensiones del cuerpo en el cráneo, todas las tensiones del cráneo en el cuerpo. Entonces, al final, ¿cuántas personas, a veces, mejor dicho, ¿no? Todos nacemos con una disfunción craneal. En el momento del parto, en el momento del nacimiento, en el momento, eh, el nacimiento por forceps, cuando eres pequeño, ¿cuántas veces te das de cabeza contra algo Sí. y de mayor, ¿no? En un accidente, en un latigazo cervical, en deportes de contacto, y simplemente no hace falta que hayas tenido un traumatismo, simplemente con que tengas una emoción y ya el cráneo ya genera tensión, ¿no? Los músculos faciales o los músculos occipitofrontales también van a generar esa compresión. Y al final piensa que durante el día pues deglutimos más de 1000 o 2000 veces al día, masticamos otras tantas veces y todo eso se va a traducir en este sistema que al final no deja Ujú. de ser lo que llamamos una cadena cinemática cerrada, ¿no? Muchas veces se habla de las cadenas cinemáticas y cadenas musculares, pero el cráneo es una cadena cinemática cerrada en sí misma que depende de los componentes que están en esa cadena. Quiere decir, el cráneo, el ATM y los dientes. Así pues, eso es muy importante, ¿no? Tanto en la oclusión como en problemas de vista, en problemas de masticación, como tal. Bueno, también hay problemas de que la gente está tensa todo el día con la boca ahí que no nos damos Sí, cuenta, porque sí, sí, pues, a sí. mí a veces me pasa que estoy concentrada y cuando me doy cuenta resulta que estoy apretando los dientes y me quedo toda la cara, me la siento como tensa y uf, es una sensación desagradable. Pues muy interesante también todo esto que nos estás contando, Jauma, porque, bueno, y cómo nos puede afectar desde la forma en que nacemos y todo lo que vamos viviendo desde nuestra infancia hasta la adultez y cómo, ¿no? Dolencias que tenemos en la adultez a lo mejor nos vienen ya desde bien pequeños y no somos conscientes de esto, de todas las conexiones que tiene nuestro cuerpo y de la memoria que tiene el cuerpo. Exacto, exacto, exacto. Y siguiendo las preguntas, bueno, yo creo que un poco lo has respondido, ¿no? La importancia que le asignas al sistema craneosacral al bienestar general. Yo creo que nos has respondido un Sí, poco sí, sí, un ya a sistema esta pregunta. prioritario, realmente. Y luego, pues mira, ¿nos podrías, por ejemplo, compartir algún caso específico en que la craneopatía ha sido fundamental en un tratamiento? Que la persona pues es que ha probado tratamientos, tratamientos, es que no, y ha sido llegar a ti a probar la cranopatía y wow, cambio de vida. Bueno, quizá tengo dos, ¿no? Pero muchos, ¿eh? Pero así como me viene a la cabeza como... Ujú. me acuerdo un niño, ¿no? Hace poco, hace un año, ¿no? Que venía con los pies totalmente planos, venía con una escoliosis lumbar, con cifótica a la vez, lumbar y dorsal. Escoliosis, una doble escoliosis dorsal y lumbar y con mucha cifosis. Y con una afectación bastante importante de la parte cerebelosa, por tanto, no había un control espinal, un control muscular de la cadena posterior, y eso hacía que el niño, pues, o sea, siempre estaba cansado, tenía un niño de 12 13 años, que no podía salir con los amigos porque se cansaba, porque se ahogaba, no podía, quería hacer deporte, pero no podía. Y bueno, fue realmente en 2 sesiones, y ya a partir de la segunda sesión ya empezó a crear, fue mágico porque incluso llevaba plantillas, al final las quitamos porque su mismo cuerpo empezó a generar el puente que no tenía. O sea, Vale. empezó a generar el arco interno del pie,
Incluso, Ujú. bueno, el trauma con el que iba, pues le decía, ¿pero qué has hecho? Y dice, bueno, pues nada, yo he ido a un chico aquí. Y realmente, pues, claro, le cambió. A día de hoy es un niño totalmente normal, que puede hacer, deshacer, igual que sus compañeros. Y la madre dice, bueno, yo no creo mucho en esto, pero es que te voy a creer, ¿sí? Te voy a creer porque me has cambiado la vida a mi hijo, ¿no? Entonces, ese fue muy curioso porque trabajando eso, realmente pues le cambió la vida, ¿no? Y no es que tuviese una patología como un dolor, ¿no? Pero era como, pues, no podía respirar, había tenido, o sea, se ahogaba mucho, no podía hacer deporte, le habían dicho que era como, que incluso que era asmático, y bueno, total, que al final pues vamos revisando cada 4 meses más o menos, o 5. Pero bueno, eso de trabajo ha sido un trabajo que le ha cambiado la vida. Un punto. Claro, con 12 13 años no poder hacer todo lo que hacen tus compañeros que debe ser frustrante. Pues Sí. sí, es decir, tengas la que tengas, ¿no? Al final, pero como niño, vivir tu infancia bien, feliz, es que tiene que ser muy, muy, muy importante y frustrante no poder ver que tú no llegas donde los demás y, ostras, sí, y a veces también, ¿no? La sociedad es un poco a veces reacia con las terapias alternativas Ujú, porque siempre es como, sí que no, es que el médico me ha recetado, es que me tomo, ¿no? Y es lo que comentábamos al principio, que estamos sobremedicados y, y hay que buscar alternativas, ¿no? Y a veces, aunque una persona no crea en ese tipo de terapias, al final puede sorprender, ujú, porque es que al final cuando ya lo más base científico falla, acabas buscando alternativas y entonces cuando la gente, bueno, y el boca a boca, ¿no? También creo que es muy exacto. importante en casos así, porque, bueno, a lo mejor alguien pues tiene alguna dolencia parecida Ujú. y busca una solución similar o Muy pues me bien. alegro mucho por ese niño. Y después también, ¿cómo evalúas la necesidad de incorporar la cranopatía en el plan de un tratamiento a un paciente? Bueno, yo a día de hoy estoy trabajando en una clínica de odontología bioenergética Ujú, y bueno, ya es para mí, ya es como primordial, ¿no? En que ujú. tú puedas, o sea, a veces que tú vas a hacer una célula, a lo mejor vas a poner, a tratar la masticación, la oclusión, pues es vital, ¿no? No puedes tratar la ATM sin tratar el cráneo, ni el cráneo sin tratar la ATM. Pero también en cualquier tratamiento de columna, en cualquier tratamiento de pie, ¿no? Incluso a veces, se dicen muchas veces, la mayoría de problemas de pie son problemas de cráneo y mandíbula, ¿no? Entonces, bueno, ya a veces optamos por lo más fácil, ¿no? Que es buscar una plantilla, pero bueno, vas a buscar, vamos a corregir. Yo siempre digo, antes de hacer algo, vamos a limpiar la ropa, ¿no? Vamos a solucionar, vamos a dejar que todo esté en su sitio y después ya decidimos si el beneficio de eso es el que tiene que ser o no, a lo mejor ya no hace falta en este caso. Ostras, pues a veces no buscamos también la solución rápida y fácil y no es la adecuada. Y bueno, y lo curioso del cuerpo, cómo está conectado todo entero, de pies a cabeza, literal, y Perdón. de cabeza a los pies, ¿no? Que a veces no somos conscientes de todo esto. ¿Y en qué medida crees que los problemas craneales pueden influir en la salud ay, perdón, musculoesquelética y viceversa? Bueno, al final piensa que el cráneo se sostiene, en el cráneo se insertan todas las cadenas musculares, la cadena posterior, las cadenas anteriores, las cadenas cruzadas, por tanto, cualquier eh, problema de un músculo en cualquier zona del distal, quiero decir, un cuádriceps, un gemelo, algo tan simple como una tendinitis del tendón de Aquiles, por ejemplo, o una Ujú, fascitis plantar, a veces dice, pero no es un problema local, es un problema de la cadena posterior, o un problema de la cadena posterior con la cadena anterior. Entonces, claro, al final piensa que todas las cadenas musculares, todos los músculos, de alguna manera, directa o indirectamente, se van a insertar en el cráneo, ya sea en la mastoide, ya sea en la base occipital, y por lo tanto, esa cadena cinemática cerrada, que es el cráneo, va a ser como el pistón que va a mover todo el resto de cadenas. Entonces, hacer un tratamiento de cadena muscular y no hacer un tratamiento de cráneo, claro, es algo como, no es impensable, ¿no? Hay que hacerlo, es un trabajo complementario, o sea, yo puedo tener un problema, a veces una tensión, un problema de hombro, un problema del trapecio, un problema
de supraespinoso o un problema de cuello simplemente, y hay que pensar que tenemos nervios como un nervio accesorio que va a inervar el ECOM, que va a inervar el trapecio, que va a inervar, que va a permitir pues, un movimiento que es el movimiento oculocefalogiro, por ejemplo, el movimiento este que nosotros giramos con la cabeza y miramos. Ese movimiento es una inervación de un nervio que sale del cráneo. Entonces, si no tratamos cráneo y hay un problema de la compresión de ese nervio en la salida, vamos a tener una hiperactivación o una hipotonía de esos músculos que rigen el cuello. Al final Entonces, pues van de la mano. claro, van de la mano, no pueden, o sea, al final es algo que tiene que ir de la mano porque no Ujú. podemos separar una persona. Ya, bueno, somos uno, uno solo, ¿no? Un todo, exacto. ¿Y cómo adoptas el enfoque holístico sistemático al considerar la craniopatía en el tratamiento? Bueno, primero hay que entender que cuando tenemos un problema, nosotros llamamos, no me gusta decir una lesión, porque al final las lesiones parece que es como, me gusta más decir disfunción, ¿no? Ujú. Yo puedo tener, porque al final una lesión, pues yo sí, pues salgo a la calle, piso mal, un bordillo, me tuerzo el pie, pues me he hecho una lesión, ¿no? Por ejemplo o me he esforzado mucho y a lo mejor pues en una carrera pues he tenido una pequeña rotura. Bueno, ahí sí que hablo de lesión, pero lo que ha hecho que esa lesión apareciera en el cuerpo, yo le llamo disfunciones, ¿vale? Quiere decir que esa disfunción que la persona tiene o ha creado por compensaciones, Ujú. quiere decir, al final, y haces con los deportistas, ¿no? Muchas veces yo les hago ver que cada músculo es un órgano del cuerpo. Y si ese órgano del cuerpo no está bien, ese músculo no va a estar bien y no va a rendir bien. Y por tanto es más lesionable. Y si no solo vemos que un músculo es un órgano, hay que entender que un músculo que pertenece a un órgano pertenece a un sistema, ya sea un sistema endocrino, ya sea un sistema digestivo, ya sea un sistema inmune, un sistema nervioso. Entonces, puedo estar manifestando una problemática en una zona, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Todo este tema tan famoso, ¿no? Como la lesión que ha habido con Gavi, ¿no? Un jugador de Barcelona en la selección. Claro, dices, bueno, ¿qué ha pasado ahí, no? ¿Sí? ¿Qué ha sido el exceso de carga de entrenamiento o ha sido que su sistema, los músculos que tenían que, vamos a decir, estabilizar la rodilla, nutrir los ligamentos, los tendones, todo lo que ha pasado a nivel porque al final lo que ha fallado son los cimientos, ha fallado la articulación, ha fallado el menisco, ha fallado los ligamentos cruzados. Pero para llegar ahí había una serie de su sistema, hay una serie de compensaciones Ujú. o disfunciones que ha hecho a nivel orgánico o a nivel que se han reflejado a nivel muscular, que se han reflejado al final en una lesión y con la consecuencia que tiene eso. Claro, Y como hablamos deportista. claro, entonces a veces no es, cuando hablamos yo me gusta mucho el concepto más sistémico que el concepto holístico, Ujú. porque al final tú puedes hacer una reflexología holística, que es decir, desde los pies tratas todo el cuerpo, eso es holístico. Cuando digo sistémico es que desde todo el cuerpo trato todo el cuerpo, quiere decir, yo te voy a tratar el cráneo, te voy a tratar el pie, te voy a tratar el sistema digestivo, te voy a tratar el endocrino, el inmune, todo a la vez, para tratar todo. Entonces, no me quedo con una parte del cuerpo para tratar el todo, sino que realmente trato el todo con el todo. Ujú. Y a veces es lo que hay que hacer, ¿no? Porque al final la persona no tiene tiempo, no tiene recursos, y al final uno tiene que apostar todo por el todo, que es Bueno, ese enfoque sistémico, ¿no? Que con una sí, cosa puede solucionar todo, es lo o- bonito. sí, ¿no? O una cosa que te está pasando ahora lo estás arrastrando de a saber cuándo Exacto. y, y desde la parte sistémica Ujú. también a nivel psicológico, puedes descubrir muchas cosas tuyas o entenderlas de dónde te vienen, a lo mejor de tus antepasados hasta estos niveles, ¿no? Sí, Exacto. el sistémico es bueno, es muy brutal todo lo que llega a hacer y mover el cuerpo. Ujú. Y bueno, creo que también nos has respondido un poco a esta pregunta de la salud craneal se relaciona con el bienestar emocional y mental de tus pacientes, ¿no? Es Sí, decir, claro, piensa que una emoción, ¿qué es una emoción, no? Una emoción nos activa el animal que tenemos dentro, nos activa el emocional que tenemos, el mamífero, es nuestra ujú, capacidad de sentir, y esa emoción tiene que ser controlada por nuestra parte más racional, nuestra parte más humana, ¿no? O humanoide, como.
esa parte más cognitiva. Entonces, al final una emoción va a activar pues, unos ejes de estrés, ¿vale? Esos ejes de estrés van a disparar todo nuestro sistema nervioso central, van a activar también toda la tensión intracraneal o van a tener un efecto, ¿no? Porque al final toda emoción va a pasar por una glándula que es el hipotálamo, que es el que se va a encargar de nuestro sistema, nuestro equilibrio, nuestra alostasis, ¿vale? Ujú. Y al final, pues una emoción, pues me puede generar problemas, disfunciones craneales, ¿sí? Y estados, ya no es una emoción, porque todos sentimos emociones, pero un estado emocional es el que va a generar realmente pues una problemática más crónica a nivel craneal. Entonces, Ujú. sí, trabajando cráneo puedo trabajar emociones, sí, trabajando una emoción puedo ayudar a, qué peso me he quitado encima, ¿no? Qué relajado estoy, también. Vale, van de la mano De la también. mano, también, siempre. ¿Y cómo determinas cuando la craniopatía es esencial en el plan de un tratamiento? Bueno, aquí nosotros lo juntamos con kinesiología, entonces hacemos realmente, nosotros tenemos un sistema, tenemos una forma muy sencilla para priorizar, ¿vale? En el que realmente, pues, cuando tratamos a un paciente, pues ya el cuerpo nos dice, eso queda así como si el cuerpo me dice, ¿no? Pero tenemos una forma de ir al órgano primario, la estructura primaria, y pensar que el sistema inmune es uno de los órganos sensoriales. Pues no hay que olvidarse que no solo vemos, escuchamos, oímos, sentimos y saboreamos, Ujú. olemos. El sistema inmune es un sistema detector, es un sistema sensorial. Está todo el rato sintiendo todo lo que sucede fuera con relación a lo que sucede dentro y viceversa. Entonces, va a tener, eh, va a tener un efecto, ¿no? En este caso va a tener Ujú. una reacción principal, lo que es el cráneo, con todo el cuerpo, con todo el organismo. Así que sí que podemos decir que eh, si yo trato cráneo, estoy tratando el sistema inmune, si estoy tratando el sistema inmune, estoy tratando el cuerpo. Por lo tanto, como nosotros relacionamos el cráneo con el sistema inmune, con el sistema endocrino, y con la importancia que eso tiene en el resto de problemas o de adaptaciones que el cuerpo puede generar, pues eso nos hace muchas veces empezar por ahí. Vale. Y de allí, pues como has explicado al principio, puede ser que el problema se solucione solo con cardiopatía o sea el que aplane el terreno para llegar Exacto, al problema de fondo. exacto, exacto. ¿Y cuáles son tus métodos y técnicas para evaluar un diagnóstico de problemas craneales? Bueno, principalmente nos basamos nos basamos en kinesiología, por lo tanto, el efecto en kinesiología es que nosotros podemos podemos evaluar una disfunción de un hueso, de un frontal, de un parietal, Ujú. de un cigomático, de cualquier hueso del cráneo, podemos evaluar en segundos. Eso nos Vale. permite, pues, ver si el hueso está en una disfunción, en un problema, y lo que hacemos es normalizarlo. Por lo tanto, nosotros utilizamos el test muscular, pero a la vez que utilizamos patrones respiratorios, a la vez que utilizamos desafíos de compresión, descompresión, para valorar el hueso, ¿no? Para valorar el cráneo. Entonces, es eso, nosotros evaluamos el cráneo en una persona viva, que eso, claro, no vamos a un cráneo que está vacío y lo analizamos y la biomecánica, no, vamos a ver esa persona viva cómo está reaccionando el cráneo cuando yo lo desafío, cuando yo lo comprimo, cuando yo lo llevo a su función. Entonces, algo que cuando el cuerpo no puede generar su función, al cuerpo le genera estrés. Ujú. Imagínate que tienes un problema digestivo o tienes un poquito, o bueno, tienes vómitos, en ese momento no puedes comer. Ujú. O sea, hacer tu función en una situación de estrés, al cuerpo le genera mucho más estrés. Qué Entonces, interesante esto. claro, entonces por eso nosotros utilizamos esta forma de evaluar, ¿vale? Y para tus pacientes, una vez que los has intervenido de forma con la cranopatía, con tus ¿Mm? métodos, tus técnicas, ¿a qué prevenciones les recomiendas para mantener su salud a nivel muscular y ósea? Bueno, básicamente el hecho es permitir que siempre los tratamientos van acompañados que hay siempre a veces cierta suplementación, ¿vale? Ciertos Ujú. nutrientes o terapia ortomolecular, porque cuando nosotros, a veces el cráneo
no es puramente mecánico, como hemos dicho. Muchas patologías tú puedes tratar a nivel mecánico, eso es una de las cosas que nosotros a lo mejor en osteopatía tratas a nivel mecánico, pero vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, yo me preguntaba siempre cuando estaba en osteopatía, cómo que siempre acababa repitiendo siempre lo mismo. Quiero decir, pues siempre volvía a sentir el cráneo, volvía a equilibrar el esfenoides, volvía a equilibrar el sistema craneal, pero claro, no siempre veía los cambios en todos los pacientes. Entonces, hay pacientes que son muy metabólicos, porque tienen muchas toxinas, muchas endotoxinas, tienen la histamina muy alta, tienen mucha inflamación, y eso hace que todo el problema mecánico vuelva. Entonces, en esos pacientes sí que muchas veces le damos unas pautas para cambiar la alimentación y para cambiar cierta suplementación, Vale. en este caso. Y con la suplementación y con la alimentación estamos actuando a nivel del sistema inmune, sistema endocrino, Volviendo a lo que has dicho, que está todo relacionado. que está Claro, todo junto, exacto. todo relacionado. Y bueno, ya más personal, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentas al trabajar con craniopatía? ¿Qué es con lo que te encuentras más? Ah, Bueno, uno de los desafíos más, no es que sean desafíos, pero sí que me encuentro que muchos problemas oclusales, muchos problemas de tempomandibular, de mandíbula, ¿vale? De cicatrices intraorales, ¿vale? Y bueno, que son campos interferentes que están en la boca, que están muy cerquitas muy cerquita, sí, están muy cerquitas del sistema nervioso central, donde te encuentras amalgamas, donde te encuentras extracciones, te encuentras cicatrices que no están desinterferidas, Ujú. y que eso es un campo, ¿no? Un campo muy grande que a día de hoy no lo veo, y pacientes que a lo mejor han sido tratados con procaína y que después la cicatriz sigue estando activa, y que realmente pues creo que a día de hoy también se necesita hacer otros métodos para avanzar, ¿no? Porque al final la boca es muy importante y es un obstáculo muchas veces a lo que sucede en el cráneo, en este caso. Es muy importante, es decir, que los dentistas también estén al conocimiento de la craniopatía, porque también les puede ayudar para Sí, mejorar la calidad a nivel de la boca para los pacientes, ¿no? Porque también cuando la boca está dolida, también pierdes mucho la calidad de vida, porque al final ingerimos, tenemos hambre, queremos comer, y claro. todo lo que pasa por la boca también pues, nos afecta tanto a nivel digestivo como emocional. Sí, 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 sí. Piensa que, por ejemplo, muchas veces con uno de los impedimentos, ¿no? de los odontólogos a la hora de hacer una osteopatía craneal, que no es craniopatía, es que necesitan mucho tiempo de práctica para los pocos resultados que pueden tener. Y que no, entonces, ¿qué pasa? Entonces, a mí también uno de los desafíos, ¿no? También de este año es que vamos a organizar una formación también para odontólogos, que también es esta que hacemos en Barcelona, pero Ujú. también para que también se den cuenta de que cómo incluir un tratamiento de 5 minutos en consulta puede facilitar todo o muchos aspectos que el paciente pueda tener. Entonces, ahí sí que, o tratamiento de cicatrices, que muchas veces hay una extracción o se ponen implantes y no se interfieren para nada los problemas oclusales, los problemas dentales en este caso. Bueno, entonces, si hay algunos dentistas que nos están escuchando, pues ya sabéis, Jaume os ayudará que en 5 minutos os resuelva la vida a vosotros y a vuestros pacientes. Sí. Y después, bueno, ¿cómo ves la evolución de la kinesiología y la osteopatía en los últimos años? Bueno, yo siempre digo que, como he dicho al principio, ¿no? Nuestra cruzada, o una cruzada que podemos tener es darle a la kinesiología el lugar que tiene o que puede tener, ¿no? Porque muchas veces en España, pues, se hacen, ¿no? A veces las cosas bastante regulín, vamos a decir así, y eso, pues, de cierta manera, pues, ha desprestigiado mucho lo que es la kinesiología. Por ejemplo, hay muchos osteópatas bueno, que no creen, ¿no? Que no quieren creer, o si ya te vas dentro de lo que es pues la psiconeuroinmunología, o ya te vas dentro de la Ujú. neuropatía, o te vas ortomolecular, también muchas veces pues ya mucha gente ha perdido como la fe, ¿no? En que Ujú. la kinesiología es, porque se creen que la kinesiología es algo como muy radiestésico, como muy mental, como muy te testo algo porque, mira, porque lo pienso y porque
Entonces no funciona así realmente, ¿no? Estábamos equivocados. Realmente, pues lo que hay detrás es hay igual que estudiamos anatomía, estudiamos la neurología funcional y ahí podemos realmente saber cómo responde un cuerpo, cómo responde. Imagínate, lo más bonito de todo, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? Como ver una ruta metabólica de algo, ¿no? Sí, una ruta metabólica significa pues tener el glutatión, que todo el mundo conoce, ¿no? El glutatión, que puede estar, para generar glutatión necesitamos glutamina, eh, necesitamos glicina, por ejemplo, ¿vale? Y para generar glicina necesitamos cofactores. Entonces imagínate cómo tú poder, en vez de dar glutatión, que sería como un antioxidante, vamos a decir, uno de los antioxidantes más importantes del cuerpo, en vez de dar glutatión, ¿por qué no ir a esa ruta metabólica, a esa cadena y ver lo que está fallando? Y eso se puede hacer con kinesiología. Eso es lo bueno, Vale. ¿vale? Lo bonito es que se puede hacer todo en tiempo presente. Quiero decir, lo puedes hacer en consulta, te ocupa un minuto. Tú puedes ver si esa persona tiene un problema de glutatión, puedes ver si tiene un problema de oxidación, ver por qué y ver qué es lo que le corrige. Entonces, lo estás probando con su sistema nervioso, con su cuerpo, con lo que realmente no a través de solo test clínicos. Me refiero a análisis, ¿vale? Ujú. O analíticas que tardan un tiempo, tienen un precio, tienen un coste, sino que realmente pues simplificamos el trabajo en este caso. Entonces, ¿dónde está la kinesiología? Pues para mí es siempre, a día de hoy está la última, ¿vale? Por ejemplo, sí, porque vemos, por ejemplo, cómo tratamos, eso lo hablaremos otro día, que el tema de reflejos primitivos, Ujú. pero cómo los tratamos en kinesiología y cómo se tratan fuera de la kinesiología. Es totalmente diferente y los tiempos son muy diferentes, ¿no? Entonces, yo tengo padres desesperados, padres que dicen, yo no puedo llegar a casa y seguir hacer ejercicios de reeducación, de reflejos primitivos, entonces, y no está cambiando nada. Entonces, bueno, nosotros ponemos en consulta con la kinesiología, digo reflejos y todo lo que me refiero es porque es algo que bebe de lo último, bebe de lo Ujú. último y yo ya dejé de hacer osteopatía pura porque realmente las cosas muchas veces vuelven, ¿sí? O sea, tú tratas, tú puedes manipular, pero muchas Ya. patologías vuelven en este caso. Hay algo más, ¿no? Como siempre decimos. Claro, es como, bueno, como los fisioterapeutas, ¿no? Que a veces pues solucionan, vas como un tiempo, pero luego dejas de ir porque, ya está, ya ha mejorado. Y con el Mm, osteopata igual, por experiencia propia, porque he ido al osteopata mucho tiempo. Y sí, me solucionaba temporal, pero a la que yo dejaba de ir, volvía esa dolencia. Y mm, es como, bueno, es que al final es siempre repetitivo mm, todo y entiendo que la kinesiología lo que busca es más allá para mm. que esto no, una vez solucionado, el problema no se repita. Exacto. Y ya para terminar, volviendo a la craniopatía, ¿hay alguna tendencia actual que encuentres particularmente destacable? ¿Te refieres a ajustes? ¿Te refieres a Sí, patología? bueno, en general en craniopatía, sin la actualidad, es decir, con todos tus años que llevas de carrera, de profesión, de práctica, de todo lo que has ido Sí. innovando y estudiando, actualmente 2023 o en los pocos últimos años, ¿hay alguna cosa que podamos destacar de la craniopatía? ¿Alguna tendencia que esté como... Bueno, en niños, en niños. En niños es espectacular, ¿no? Es como, es tan rápido, piensa, eso, lo que decía antes, ¿no? También es como los niños tienen dos tiempos sagrados, ¿no? Dos tiempos en el que el cerebro genera una proliferación neuronal, que es más o menos de 1 hasta los 4 años, de 0 hasta los 4 años, y después, desde los 12 hasta los 18, es una época clave, ¿no? Entonces, ese momento que hay una proliferación neuronal tan grande, y va a haber también una poda neuronal tan grande, es súper importante que todo el sistema craneosacral, todo el sistema, todas las meninges, todas las glándulas estén funcionando correctamente. Entonces, a un niño que es diagnosticado, ¿no? A lo mejor de una dislexia o es diagnosticado de un TDAH, a lo mejor es un problema de que no tiene, el cráneo se está moviendo, es un problema de que tiene una lesión craneal
y eso está repercutiendo pues ya no solo en su conducta, sino también en su aprendizaje, sino también en su relación con sus padres, con sus amigos, con el colegio, con todo. Entonces ahí sí que es súper, Bueno, súper importante en este caso. entonces el descubrimiento de cranopatía junto con infancia es Mm. todo un mundo que seguro que aún queda mucho por explorar porque pues, los niños son puros, ¿no? Al final es como... Sí, es un Blandy Blue, ¿no? Sí, Sí, sí. exacto, sí, sí, es Es- como que está en una etapa que se pueden moldear para que lleguen a la adultez, pues lo más estable posible, ¿no? Y que es actualmente, pues cuando muchas familias nos preocupamos de cosas que nosotros hemos vivido, pues que a ellos pues no les pase, teniendo en cuenta los avances que hemos tenido en estos últimos años. Pues nada, Jaume, genial por esta entrevista y muchas gracias. Muy bien, muchas Nos gracias, vemos Cristina. pronto. Nos vemos pronto. Hasta Sí, luego. hasta luego, que haya bien.